mi nombre es Martín Rojas, vengo con la idea de contarles un poco lo que era el pub Tirana, que bueno, con el proyecto que tienen ustedes me pareció muy interesante contarles qué era lo que hacíamos nosotros en ese momento cuando tuvimos ese famoso pub en esa época. Los años exactos fueron, si no me equivoco, 2004 y 2005, algo así, o 2003, 2004. Estaba ubicado en la calle Mitre, entre Moreno y Belgranos, vendría a ser, que ahora hay varios locales que han abierto, que lo han dividido al local original que tenían, que era, en un principio era una panadería, y bueno, cuando lo agarramos nosotros, nos gustó mucho la idea del patio, tenía un patio muy grande, y bueno, nos llamó la atención para poder hacer un verano distinto para la gente, que encontrara algo distinto con respecto a lo que había en ese momento acá en Saladillo en base a la noche. La noche para nosotros era demasiado aburrida y nosotros lo que buscábamos era hacer una noche divertida. Creo que lo logramos en su momento, fue algo muy avanzado para ese momento de Saladillo. Por ahí no se entendió en ese momento mucho, generaba como algo raro en la gente, pero bueno, nosotros lo mirábamos desde otro punto de vista. Nosotros cuando abrimos ese pub, la idea era divertirnos nosotros y que sabíamos que con la diversión nuestra se iba a divertir la gente que iba. Y bueno, la verdad que trabajábamos muy bien, metíamos mucha gente y bueno, fue un éxito durante el tiempo que estuvo abierto. Teníamos una parte de adelante que era un salón en donde era muy avanzado, muy al estilo porteño. Tenía unas mesas y sillas de aluminio que habíamos comprado en una venta de cosas usadas de un pub de allá de Buenos Aires que si no me equivoco era de Moreno, o no me acuerdo exactamente del lugar donde lo compramos. Pero habíamos comprado esas sillas de aluminio, habíamos armado una barra que era con malla cima en la parte de abajo, arriba tenía la tapa de esa barra y bueno, y tenía las botellas abajo y le habíamos puesto luces de colores, entonces el efecto de las luces con las botellas hacía como una iluminación bastante extraña en lo que es la barra y el salón, que reflejaba las mesas esas de aluminio y hacía una combinación muy extraña. Era muy avanzado para lo que era Saladillo en esa época. Después el patio lo buscamos con la intención de que sea un patio tipo cervecero, lo habíamos armado tipo Caribe, tenía una barra hecha toda artesanal por Ezequiel Patuto, toda de caña, el techo, la barra, absolutamente era todo trabajo en caña. Habíamos hecho también un deck en donde ahí hacíamos participar a bandas saladillenses, también venían bandas de afuera, han venido bandas de La Plata, pero la idea era darle la posibilidad a los chicos de Saladillo que por ahí no tenían esa posibilidad de participar en algún evento o algo, como lo es ahora, que por ahí ahora la municipalidad hace algunos eventos en donde pueden participar los chicos de acá de Saladillo, en algún aniversario o cosas así. En ese momento no había tanta movida de las bandas locales, y bueno, y en Tirana tenían la posibilidad de mostrarse y de mostrarle por lo menos a la gente que venía, que no era solamente de Saladillo, sino que también teníamos mucha gente que venía de Alvear, de Roque Pérez, de Lobos, de 25 de Mayo, venían de toda la zona, era conocido el Pau Tirana en ese momento y bueno, y entonces la banda de Saladillo por ahí se hacía conocer a nivel regional. No lo hacíamos con intención de nada más que de que los chicos pudieran mostrar su arte, porque era así, ellos tenían un arte, había bandas muy lindas como Melancolía Cero, Descendes y compañía, obviamente, ¿no? Después había varias bandas que iban a tocar siempre, ha ido Chiquitín García también a tocar el piano algún domingo, porque el domingo se hacía un poco más íntimo. Era como que el viernes y sábado era el descontrol, por ahí los viernes metíamos la banda de rock y ya el domingo la gente como que ya estaba calmadita porque tenía que empezar el lunes a trabajar, entonces le metíamos algo más tranqui, algo más íntimo y ahí era cuando por ahí metíamos a Chiquitín, por ejemplo, para que vaya con el piano, él tocaba tranquilo, y bueno, y le dábamos la posibilidad a todos de que todos pudieran mostrar lo que hacían en ese momento. La idea de Tirana surge porque yo había vuelto de vivir en México 2 años y bueno, la verdad que me había ido con la situación del país bastante mal en el 2001. No tuve otra opción más que irme porque tenía muchos problemas económicos en ese momento, me agarra con mi hijo recién nacido.
Entonces, bueno, cuando me fui a México pude más o menos acomodar un poco la economía. Y cuando vuelvo, surge la idea, sentado con mis hermanos en la casa de mi vieja, de decir, estaría bueno para abrir un pub. Pero algo distinto, porque estaban todos como, nos habíamos juntado, varios amigos y amigas, qué sé yo, y estábamos como que la noche de Saladillo le faltaba algo. Entonces, en ese momento, sin un centavo, porque fue sin un centavo, era ir a hablar a los comercios de acá de Saladillo y decirles, mira, quiero abrir esto, necesito esto, esto y esto, y no tengo un centavo, y te lo voy a pagar cuando abra y empiece a trabajar. Y en ese momento, por ahí la gente confiaba más, o por ahí creían en mi palabra cuando yo iba y les hablaba, y bueno, y me dieron fiado varios comercios que no los voy a nombrar porque bueno, estaría haciendo una publicidad, pero se han portado muy bien en ese momento, me han dado mercadería, o mejor dicho, materiales de construcción y demás, o mesas, sillas, sin poner un centavo, a pagar todo, el 100%, hasta la mercadería que usábamos de la bebida alcohólica, hasta las gaseosas, todo. La verdad que recibimos una mano muy grande. Y bueno, y se fue pagando a medida que íbamos trabajando, íbamos renovando el stock de mercadería y a su vez achicando la deuda que teníamos en ese momento, íbamos y cumplíamos con los comercios que nos habían brindado los materiales que necesitábamos. Y bueno, y de hecho hoy en día yo tengo la puerta abierta para entrar en cualquiera de esos comercios y que todavía me digan, sí, lleva tranquilo, no pasa nada. Porque la verdad que cumplimos en ese momento a la perfección. Pero bueno, había que confiar primero en que íbamos a cumplir con el pago y segundo que iba a funcionar el pago, porque dependía de eso el poder pagarles. Y bueno, se cumplió con todo y el pub la verdad que funcionaba muy bien. Nosotros en ese momento, una noche, porque no podíamos calcular la cantidad de gente que iba al pub, entonces una noche decidimos hacer sorteos y compramos talonario, un talonario chiquitito, de numeritos, y repartimos 1200 números y siguió entrando gente y no lo podíamos creer porque decíamos, es una locura. O sea, habíamos metido 1200 personas. Después, en otro momento del pub, cuando ya empezó a apretar el invierno y la parte del patio ya no era lo ideal para poder hacer la noche ahí, armamos un salón del medio, vendría a ser, que ese salón estaba conectado con el salón de entrada, que te había comentado hace un ratito, y el patio. En ese salón del medio era una barra tipo sarcófago, lo habíamos hecho al estilo egipcio, lo hizo un muchacho amigo nuestro también, porque era todo, lo hicimos entre nosotros, o sea, la albañilería, lo que fue carpintería, electricidad, absolutamente todo lo hacíamos entre todos nosotros, los amigos, llamábamos a uno que sabía, al otro que eran albañil, el otro que había trabajado alguna vez de electricista, o sea, entre todos fuimos armándolo y bueno, y lo hicimos una especie de pub artesanal que en ese momento, bueno, la verdad que a la gente le había gustado mucho. Y bueno, y ese salón del medio con ese sarcófago tenía otra barra dentro de ese sarcófago, y bueno, y conectaba también a los baños. Entonces los baños que en su momento estaban sin techo, o sea, vos para poder pasar del salón principal al baño tenías que pasar por el patio, o sea, era descubierto y un día de lluvia se complicaba, pasó a tener techo y bueno, y ya ahí armamos una especie de salón del medio donde también Goli Fernández había hecho algunos dibujos muy lindos, que debe haber fotos también, yo calculo que debe haber fotos de esos murales que hizo Goli. Y bueno, y Walter Barú, que fue el que armó el sarcófago ese de la barra. Todos en ese momento muy buena onda, había gente que nos ayudó, no nos cobró un centavo, lo único que quería era ser partícipe, ser parte de. Y bueno, y veían que era una movida muy linda, muy divertida, y nos ayudaron sin interés a nada, o sea, no es que lo hacían pensando en que no, porque yo después voy a tener tal beneficio o tal otro, no. Nos ayudaban porque veían que nosotros lo hacíamos a pulmón, de buena onda, que le metíamos el pecho, que la noche era divertida, entonces todos querían ser parte de. Eso fue después. Una vez que cerramos Tirana como pub, abrimos una especie de salón de entretenimiento, en donde ahí habíamos puesto una pista de escalering, mesa de ping-pong, pool, habíamos puesto en ese momento que estaban de moda las PC con el counter. Había de todo un poco de juego, pero era más para salir un poco de la noche
y meternos un poco más en lo que era la juventud, gente más chica. El tema de la noche, como siempre, es mayores de 18 años. Y bueno, y la verdad que es complicada la noche, no es fácil. Y nosotros queríamos como cambiar un poco de eso de la noche, pasar a más que nada algo diurno, a algo en donde los jóvenes se sintieran a gusto en un lugar. Y bueno, cambiamos el rubro, dejó de ser un pub para pasar a ser un salón de entretenimiento para chicos, que en ese momento también era avanzado para la época, Bien, sí, está buenísimo. porque no existía eso acá en Saladillo, y por ahí no se entendió mucho tampoco. O sea, era como que íbamos demasiado avanzado para lo que era Saladillo en ese momento. Entonces es difícil, cuando vos traes algo que es innovador, cuesta muchísimo. Y más que nosotros no lo hacíamos con un resto económico como para poder decir, no importa, lo banco 3 años y dentro de 3 años yo sé que esto va a funcionar porque tiene que funcionar. No teníamos ese resto económico, entonces lo íbamos tratando de llevar como podíamos y bueno, y trabajando y cumpliendo con los alquileres y cumpliendo con el gasto de luz y todo lo que generaba el trabajo en sí. Así que, bueno, fue bastante complicado. De una. Y después de ahí, ¿en qué año cerraron? No sé si se fueron por No, otro el lado. salón de entretenimiento duró unos meses nada más y bueno, ya después cerramos y bueno, ya me empecé a dedicar a otros rubros, que lo mío era la hotelería y la gastronomía, así que me fui a trabajar al sur, a trabajar en los hoteles, que era lo que yo había estudiado en un principio, De una. que fue lo que me llevó también a México en su momento. No, en realidad las mesas y sillas eran casi decorativas porque se sentaba muy poca gente, se movían como en manada, todos apretados. Había momentos en donde la gente no podía llegar directamente a la barra a pedir nada, iban pidiendo, el de allá atrás me pide tal cosa, pasámelo que te paso la plata, porque no llegaban a la barra. Y no, sí, terminaba siendo un boliche. Al principio, por ahí cuando empezaba la noche, porque en ese momento uno abría a las 10 11 de la noche, pero la gente empezaba a llegar al lugar a las 2 3 de la mañana, pues en ese momento se cerraba más tarde. Entonces, por ahí, en ese lapso que empezaba a llegar la gran cantidad de gente, los que estaban en el pub desde temprano sí estaban sentados y tranquilos y demás, y después, bueno, ya cuando llegaba todo el grueso de la gente, ya era imposible estar sentado porque te llevaban puesto. Pero sí, terminaba siendo un boliche, el tipo de música, siempre apuntábamos al rock nacional. En ese momento teníamos también al Mistito Urquijo, de DJ. Hubo varios, estuvo Adriano Medina, después estuvo el Mistito, después estuvo Beto Almada, que ahora creo que tiene un programa de radio, La Licuadora, que, a través de internet. Y bueno, fueron los tres DJ que tuvimos. El Mistito era demasiado avanzado también para la época. En ese momento él metía mucha marcha y yo me acuerdo que lo miraba y le decía, no, marcha no, es mucho. ¿Viste? La gente no estaba acostumbrada a la marcha y nos miraba así con cara como diciendo, ¿qué es esto? ¿Viste? Y bueno, y el Mistito igual insistía. Después la gente se iba acostumbrando y hasta la pedía. Pero cuando empezó a él a meter marcha, yo le pedía más rock nacional, inclusive le pedía mucho rock de la época de los inicios del rock. Le pedía mucho Elvis, le pedía Chuck Berry, armaba una especie de compilado que siempre daba resultado porque la gente con eso levantaba enseguida. Y bueno, ya después el rock nacional obviamente es un clásico. Y como nosotros la onda era más vale del rock que de otra cosa, cuando él ponía la marcha yo ya lo empezaba a mirar porque digo, no, Mistito, eso no. Después, bueno, cuando el Mistito se fue y vino Beto Almada, ya sí él se manejaba más con lo que era rock nacional. Así que bueno, ya no había el problema ese de que la gente nos miraba raro. Había espacios, había varios lugares, había varios pubs, había boliches en ese momento que estaban funcionando, pero no nos gustaba el tipo de noche que proponían. O sea, nos parecía una noche aburrida, nos parecía una noche monótona, nos parecía una noche muy iluminada, nos parecía una noche en donde por ahí la gente no quería ese tipo de noche, sino que quería un poco más de intimidad, un poco más de algo under, escondido, buscaban otra cosa. Y por eso fue que funcionó tanto en ese momento, porque les proveía a la gente de Saladillo algo que no estaban acostumbrados a ver. Les llamaba la atención. Yo siempre digo que es un pensamiento por ahí medio extraño, pero vos para atraer gente tenés que tener primero a las chicas adentro del pub. Si vos tenés las chicas, atrás viene el resto. Entonces, ¿qué pasaba?
nosotros por ahí a las mujeres les regalábamos por ahí algún trago o algo para que ellas se instalen en el pub. Entonces cuando pasaban los muchachos por afuera decía, ah, es acá, acá nos tenemos que quedar. Y al rato ya teníamos el pub lleno, pero bueno, son estrategias que uno hace para que funcione la noche. A las chicas por ahí había que ponerles de entrada otro tipo de música, otro tipo de iluminación, para que se puedan lucir, para que puedan ser vistas. Y bueno, y después a medida que iba avanzando la noche e iba llegando la gente, ahí era cuando con el dimmer íbamos bajando la intensidad de la luz para que se pusiera un clima mucho más íntimo. Tirana era eso, era una noche distinta, era rock and roll, era los históricos, los salidores históricos de Saladillo no faltaban. El pub se cerró y hasta el día de hoy me cruzo por ahí con alguna persona de los que iba a Tirana y me dice, tenés que abrir un pub, no hubo otro como ese. No es fácil la noche, yo le digo, no, ya estoy en otra cosa. Pero sí, me sigo cruzando con gente que se acuerda y que pide una noche así, porque aún hoy no existe una noche. Ok. Cambió mucho la noche, cambió mucho la noche. Ahora está muy de moda el tema de las cervecerías, que presentan también una especie de gastronomía. Es otra historia, nada que ver. O sea, mucho más tranquila, mucho más, a ver cómo lo podemos decir, civilizada. O sea, en ese momento éramos como más, no sé, trogloditas, ¿viste? Era otra cosa, otro tipo de noche. Era más violenta la noche. Ahora es como más sofisticada, por decirlo de algún modo. Cambió mucho, avanzó en otro aspecto, buscó otro rumbo la noche. Y bueno, por ahí acá en Saladillo, en otras ciudades capaz que no. Pero acá en Saladillo la noche fue tomando otro rumbo y ahora es otra historia. Nada que ver con lo que era en su momento. Después, cuando nosotros cerramos, había aparecido también el pub El Bandido, que se asemejaba un poco a lo que hacíamos nosotros, pero era otro clima, otro ambiente, otra gente. Nada que ver con la gente que iba a Tirana. No, yo creo que hay muchas normas, muchas leyes, muchas cosas que han ido haciendo de que vaya cambiando la noche. Por ahí, no digo que esté mal, sino que nos vamos civilizando y bueno, va cambiando naturalmente. Antes por ahí, yo me acuerdo, te doy un ejemplo que nada que ver con esto, el picnic de Cazón, íbamos todos en camiones jaula, a Cazón nos embarrábamos desde la punta del pelo, que ya no tengo, hasta la punta del pie, y veníamos todos borrachos, colgados de los camiones jaula. Después eso fue cambiando y de hecho ahora ya no se hace más el picnic de Cazón. Entonces fue avanzando de una manera en que vos decís, ¿qué pasó? Si eso era tan divertido, ¿qué pasó? Bueno, las normas, las leyes, no se podía trasladar gente en un camión jaula, entonces se fue como sofisticando todo y a medida que se fue sofisticando fue cambiando. Yo creo que va en parte por ese lado. O sea, las cosas que antes no las veíamos tan peligrosas, hoy se ven de otra manera. Y bueno, y eso hace que se vaya cambiando el rumbo, porque de otra manera no puede funcionar. Proyectos. Sí, sí, no, nada que ver con lo que era la noche. Desde Tirana ya la noche quedó de lado y bueno, y empezamos a trabajar en otras cosas diurnas, No. mucho más simples, más sanas, más de me levanto temprano en vez de que me acuesto No tarde. hay mucho registro. No, prácticamente nada. Debe haber, ¿eh? Debe haber, hay que simplemente buscar, nada más. Sí, sí, sí. Pero yo creo que hay mucha gente que ha filmado, incluido por ahí la banda Melancolía Cero. Por ahí ellos a veces llevaban a alguien que les filme los recitales que hacían. Porque ellos eran los que más iban a Saladillo, porque en su momento habían grabado un CD que era muy lindo. A mí me habían regalado uno, si me preguntás dónde lo tengo no me acuerdo. Pero habían grabado un muy lindo CD, sonaba muy lindo, y bueno, y como que iban bastante seguido a cantar ahí a Tirana porque llevaban mucha gente. Eh, y bueno, y como ellos un montón de ese momento, que ahora no me vienen a la cabeza los nombres de las bandas, pero sí me acuerdo de ellos porque ellos hasta habían grabado ese CD que era realmente muy bueno. Yo creo que ellos deben tener material fílmico y fotos, hablar con la gente o pedir a través de alguna red social o algo, quienes tengan fotos de Tirana de esa época, porque aparte no son fotos de digitales, o sea, estamos hablando de fotos reveladas de rollo, lo que podemos encontrar. Entonces va a ser complicado, pero debe haber.